Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Yo soy Emily. Y yo soy la pastora Sonia. Estamos muy felices de que estés aquí con nosotros. El pastor Tony estará hablando acerca de lo esencial que es que nosotros conozcamos quién es un seguidor y quién es un creyente. Ahora con el pastor Tony. Gracias nuevamente por estar acá con nosotros. Es para mí un privilegio poder predicar la palabra del Señor y yo, como siempre, le pido al Señor que me use para que el mensaje sea de bendición para tu vida y que tu vida pueda tener una relación más cercana con Dios. Hoy vamos a retomar el tema de la serie esencial, ya que yo había dicho que íbamos a terminar la semana pasada, pero debido a la necesidad que hay y la palabra lo permite, el libro de Hechos, que es el que estamos estudiando, lo permite, decidí continuar y agregarle dos mensajes más. Así de que hoy estaremos estudiando siempre sobre la serie esencial. Y la razón por la que lo estamos haciendo es por la importancia que hay, la necesidad que hay de que sigamos predicando el Evangelio, ya que ese es el deseo de Dios. Cuando envió a su Hijo, al Señor Jesucristo, a la tierra, era con ese deseo que le conocieran a Él, que supiéramos quién es Cristo Jesús, qué es lo que vino a hacer, para que de esa manera el Evangelio pudiese llegar hasta los confines de la tierra. Nuevamente te voy a invitar a que veamos la Escritura, lo que dice el libro, el pasaje que hemos estado usando como el tema de toda la serie. Y eso lo encontramos en Hechos 1:8. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Déjame decirte que el deseo de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Ese deseo o esa misión que les encomendó a los discípulos sigue siendo la misma que nos está encomendando a cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros sigamos predicando el Evangelio, que el Evangelio pueda llegar a los confines de la tierra, que no hayan personas que se queden sin haber escuchado el mensaje de salvación. Es por eso que así como revistió de poder del Espíritu Santo a los discípulos, también lo ha hecho con nosotros. Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo llega a nosotros, porque con ese poder del Espíritu Santo es que nosotros podemos entonces ir a predicar el Evangelio. Por lo tanto, el llamado sigue siendo el mismo. Nosotros no lo vamos a hacer hasta que no entendamos que esa es la misión de parte de Dios. Ese es el mandato que Dios nos ha dado. No porque no somos pastores o no somos evangelistas, estamos excusados de predicar el Evangelio. Cada uno de nosotros tenemos el compromiso, tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de salvación. No importa en dónde tú te encuentres. Y es por eso que yo le doy gracias a Dios que a través de este tiempo tan difícil donde la iglesia no sabíamos qué íbamos a hacer al principio, cuando se dijeron que se iban a cerrar los templos, los edificios, todo el mundo estábamos pensando qué vamos a hacer. Luego, gracias a la misericordia de Dios que tenemos los medios para poder usar la tecnología y de esta manera seguir llevando el mensaje no solo a las personas que ya le conocen para que se fortalezcan, sino también a las personas que nunca han escuchado el mensaje y que están ahí quizás con nosotros. Tú quizás puedes invitar, mandar el link a otras personas para que puedan escuchar el mensaje y puedan escuchar cuánto Dios les ama y lo que Dios estuvo dispuesto a hacer, de entregar a su único hijo para que muriese en una cruz, y a través de la vida de Cristo Jesús, cada uno de nosotros pudiéramos tomar vida, tener vida, porque eso es lo que hizo en la cruz. No solo murió, sino que resucitó, dice la Escritura, y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por ti y por mí. Es por eso que nosotros entonces tenemos que asumir la responsabilidad de poder predicar el Evangelio. Hoy el mensaje lo he titulado creyente o seguidor, porque aunque las dos palabras puedan parecer un poco parecidas, puedan sonar un poco parecidas, realmente no lo son. El ser creyente es una cosa y el ser seguidor es otra. Es por eso que tú al final del mensaje tendrás que responder: ¿quién eres tú? ¿Eres un creyente o eres un seguidor? Te lo voy a explicar de esta manera. Por ejemplo, tú puedes conocer un plan de ejercicio
y un plan de dieta. Pero si no lo llevas a cabo, ¿de qué te sirve conocer el plan de dieta o el plan de ejercicios si no lo practicas? No te va a funcionar. De igual manera, ¿de qué te sirve conocer las reglas de tránsito, las reglas de velocidad y saber que si te pasa la velocidad te van a dar un ticket? ¿De qué te sirve conocer si no la respetas? Y el límite te dice 40 y tú vas a 60, 70. ¿De qué te sirve que conozcas si no lo sigues, si no sigues las reglas? De igual manera la Escritura, cuando nosotros venimos a ella nos damos cuenta que nos confronta a hacer cambios en nuestra vida, no solo para que las conozcamos, sino para que las pongamos en práctica. De igual manera, cuando nosotros hacemos la pregunta, vemos que hace 2000 años atrás, Jesús vino y mucha gente dice conocer a Jesús desde hace 2000 años que Él vino. Pero realmente cuántos le siguen o cuántos obedecen, cuántos se someten a lo que la Escritura dice. Es por eso que yo le pido a Dios que a través de este mensaje tú seas confrontado. ¿Quién tú eres? ¿Eres un creyente o eres un seguidor? Vamos a la Escritura, a Hechos 19, 8 al 10. Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en las escuelas de Tirano. Esto continuó por un espacio de 2 años, de manera que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Mira lo que dice la última parte. Dice, todos los que vivían, los judíos y griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Sabes por qué? Porque Pablo entendió la misión que Dios le había dado. Pablo entendió que el Señor lo había llevado a predicar la palabra. Por lo tanto, él estaba haciendo lo que Dios lo había enviado a hacer. Y dice la Escritura que judíos y griegos que vivían en esa provincia escucharon el mensaje de salvación. Si tú y yo estuviéramos haciendo el trabajo que Dios nos ha mandado, tú sabes lo que estuviera pasando con las personas a tu alrededor, estuvieran escuchando también el mensaje de salvación, pudieran entender que hay un Dios que les ama. Así que cuando nosotros vamos al libro de Hechos, en el capítulo 19, podemos ver cómo Pablo estaba en su tercer viaje prácticamente, y ya a esa altura había establecido un promedio de 40 iglesias. Viajaba de un lugar para otro y había llegado a un lugar muy estratégico, que era Éfeso. Ese lugar era estratégico porque era una ciudad grande, era una ciudad muy influyente en la política, era una ciudad muy religiosa, era un puerto, había mucho libertinaje. Entonces, Dios quería llevar el mensaje de salvación a todas estas personas que estaban necesitadas del Evangelio. Era urgente que el Evangelio se predicara. Sin embargo, tú ves lo que dijo el texto bíblico que leímos, que cuando Pablo llegó ahí, lo rechazaron. Pero eso no le impidió a Pablo que dejara de predicar. Él siguió predicando el Evangelio, siguió haciendo la voluntad de Dios, no importando lo que la gente decía ni cómo lo rechazaba. Él en ningún momento se detuvo, sino que continuó predicando el Evangelio. Entonces la pregunta para ti es, ¿por qué tú has parado de predicar? ¿Cómo te encuentras en este momento? ¿Te sientes conforme con el trabajo que estás haciendo de llevar el Evangelio? ¿Estás alcanzando las personas que Dios ha puesto delante de ti? ¿O tú te has convertido a uno de ellos? Recuerda que la Escritura dice que el mundo se tiene que convertir a nosotros y no nosotros a ellos. ¿Qué idioma hablas tú cuando te encuentras con tus amigos, con tu familia? ¿Actúas como ellos o actúas como un cristiano, como un hijo de Dios? Es por eso que yo le pido a Dios que te confronte la Escritura en este día para que tú te puedas autoexaminar y puedas reconocer cómo estás actuando.
¿Cuál es el testimonio que tú estás dando delante de aquellas personas que no han conocido a Cristo? Y que tú puedas reconocer que la misión de Dios es de enviarnos a cada uno de nosotros a predicar el Evangelio. Tú no estás ahí donde estás por casualidad. Tú estás ahí en ese lugar porque Dios tiene una misión para ti. Hoy en día nosotros no tenemos que ir a tomar un avión e ir a otros países a predicar el Evangelio. Lo podemos predicar desde la conformidad de nuestra casa, desde tranquilos, sentados en nuestra casa. Podemos hablar con alguien, podemos hacer un FaceTime, podemos hacer un Zoom meeting con alguien y podemos hablarle el Evangelio. Tú y yo tenemos la bendición de tener ahora todos estos medios de la tecnología que nos pueden servir a nosotros para llevar la palabra de salvación a aquellos que la están necesitando. Es por eso que es urgente que tú y yo podamos asumir la responsabilidad de predicar el Evangelio. Que no nos olvidemos que es un mandato que Dios nos ha dado. Y como dije al principio, no tenés que tener un título ministerial para poder predicar el Evangelio. Tú y yo tenemos una responsabilidad, pero esa responsabilidad no la vamos a asumir al menos que entendamos. ¿Estoy siendo sencillamente un creyente o estoy siendo un seguidor? Creyentes hay muchos, seguidores quizás pocos. Vamos a continuar con la escritura y vamos a ver lo que dice Hechos 19, del 11 al 12. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Mira lo que Dios estaba haciendo con la vida de Pablo, ahí donde había llegado. Toda esta gente rechazaban el mensaje. Toda esta gente no quería escuchar la palabra que Pablo había llevado. Sin embargo, a Dios, dice, le plació hacer milagros extraordinarios por medio de Pablo. Dios quiere hacer milagros extraordinarios por medio de tu persona. Pero eso no va a suceder al menos que tú creas y tú te entregues a Dios y le busques de corazón y te conviertas en un seguidor de Jesucristo. Entonces Dios va a hacer los milagros. A Pablo lo había enviado con una misión y Pablo asumió la responsabilidad y no le importó que lo rechazara. Pablo no le importó que le impidieran predicar el Evangelio. Sin embargo, él se mantuvo predicando y dice la Escritura, Dios hacía milagros, o sea, a Dios le plació. En otras palabras, en el buen salvadoreño, lo que le estaba diciendo, Pablo continúa predicando y yo voy a hacer lo que tengo que hacer a través de tu persona. Lo mismo quiere hacer contigo y conmigo. Dios quiere hacer milagros y prodigios a través de nuestras vidas, pero somos nosotros los que le estamos impidiendo a que Él obre como Él quiere obrar o como Él debe obrar a través de nuestra vida, porque nosotros mismos a veces decimos que no somos capaces, que no podemos. O sencillamente no obedecemos la Escritura y hacemos lo que queremos. Y Dios nunca va a usar un vaso sucio. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad. Mira, tanto era la unción que Dios había depositado sobre Pablo, que dice que los enfermos eran sanados cuando un pañuelo o un mantel tocaba el cuerpo de Pablo y después lo ponían sobre los enfermos. Eso era suficiente. Pablo no tenía que ir a orar por ellos. Porque sabe que no era Pablo el que estaba haciendo el milagro, era Dios que lo estaba haciendo, respaldando el ministerio de Pablo. Y Dios quiere respaldar el ministerio, el llamado que te ha hecho a ti para que prediques el Evangelio y las personas puedan ser sanadas. Y mira lo que dice, los espíritus malignos salían de ellos. Hay espíritus malignos en la vida de aquellas personas que tú y yo conocemos que necesitan salir, pero no lo van a hacer al menos que tú y yo asumamos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando tú y yo asumamos la responsabilidad de hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, es entonces cuando Dios va a comenzar a respaldarte y vas a comenzar a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Yo lo he dicho anteriormente, pero es la verdad. Y por eso lo voy a repetir, que muchas veces nosotros muchos en la iglesia nos hemos conformado con ver cómo Dios usa a otras personas. Y nos gozamos y nos alegramos y aún
elogiamos a las personas y decimos cómo Dios usa a esta persona. ¿Sabes que Dios no hace sección de personas? La usa a esa persona porque esa persona ha pagado el precio. Esa persona ha decidido seguir a Cristo. Esa persona ha decidido renunciar a los placeres de la carne para ponerse en las manos de Dios. Por lo tanto, a ti te puede usar así como está usado a la persona que quizás oró por tu enfermedad. Quizás hubo alguien que Dios usó para levantarte donde estabas en una cama. Y tú te sentiste feliz y agradecido con Dios por la vida de esa persona. Y hasta ahí paraste. Sabes que Dios quiere hacer lo mismo contigo. Te quiere usar a ti también. Dice, no solo las enfermedades, sino aún los espíritus malignos salían de esas personas que estaban ahí. Dios te ha dado poder a ti. No solo para que vayas a predicar, sino para que pongas manos sobre los enfermos, que es lo que estaba pasando aquí, para que los espíritus malignos sean expulsados. Tú tenés el poder, yo tengo el poder, pero tenemos que creerlo. Y juntamente con el poder nos ha delegado una responsabilidad que es de predicar el Evangelio, porque hay necesidad, que la gente necesita seguir escuchando que Cristo viene por su iglesia. Hoy en día, no solo la pandemia, nosotros hemos visto otra cantidad de pestes que han habido. Vimos como en Sudamérica, esa plaga de langostas afectó los cultivos. Hoy en día, estaba viendo las noticias, ya están en Centroamérica esa plaga. Y estamos viendo nosotros que todas las profecías que se anunciaron antes de la venida del Señor Jesucristo se están dando. Por lo tanto, es esencial, es urgente que tú y yo continuemos predicando el Evangelio para que aquellos que no han conocido a Cristo Jesús lo puedan conocer y puedan entregar sus vidas a Cristo Jesús y lo puedan reconocer como su Salvador. Pero nada de eso va a suceder al menos que tú y yo nos sumamos la responsabilidad que Dios nos ha delegado a nosotros, una misión. Y la misión no solo de la iglesia, sino la misión personal de cada uno de nosotros es de ir y predicar el Evangelio, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Eso fue lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos antes de irse, de ir y predicar el Evangelio por toda la tierra. Así de que yo te motivo a que seas tú quien busques de Dios y que te examines, que no busques excusas, que no trates de justificar y que seas honesto contigo mismo. ¿Eres un creyente de los que dicen yo sé que Dios existe? Yo sé que hay un Dios. Porque el creer de esa manera no te hace salvo. Tú tenés que reconocer quién ha sido Cristo Jesús y recibirlo en tu corazón. Dice la Escritura, confesarlo con nuestros labios y recibirlo en nuestro corazón para que podamos ser salvos. Pero ese mensaje tampoco va a llegar a otros si tú no asumes la responsabilidad de predicárselos a otros. Así que te voy a dar 3 puntos para seguir a Jesús, cosas que debemos de hacer. Punto número uno que debemos de hacer para seguir a Jesús es comenzar por comprometernos con Jesús. Comprometernos con Jesús. ¿Qué haces cuando tú te comprometes? ¿O qué te lleva a un compromiso? Te obliga a hacer algo. Y es ahí donde muchas veces nosotros como cristianos no queremos asumir esa responsabilidad y evadimos cualquier compromiso con la iglesia o con el ministerio, porque no queremos, estamos muy cómodos como estamos. Yo quiero ser cristiano, pero de lejitos. Porque si me comprometo, entonces eso quiere decir que tengo que dejar de hacer esto, hacer aquello, o me lleva a hacer otras cosas que yo no quiero hacer. Vamos a ir a la Escritura para que veamos Hechos siempre 19 y vamos a regresar al 1 y 5. Hechos 19, 1 y 5 dice así: mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, Jesús.
al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aquí te voy a tratar de narrar lo que está diciendo la Escritura. Pablo continuó predicando el Evangelio y ahí tiene un encuentro con un grupo de discípulos que estaban predicando el Evangelio y los confronta con una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? O sea, tienen el respaldo, tienen la unción de parte de Dios. Pablo, estoy casi seguro que no ignoraba lo que estaba pasando. Estoy casi seguro que Pablo sabía, por eso los confronta de esa manera, porque los quería llevar a ellos a que se encontraran cara a cara con Jesús en ese momento. Ahí ellos le contestan que ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Ni siquiera habían oído hablar del Espíritu Santo. Quizás hay personas que tú les preguntas si conocen de Dios, si conocen de Jesucristo, y te van a decir, ni siquiera hemos oído hablar de Jesucristo. Conocen el Espíritu Santo, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo no hemos asumido la responsabilidad de ir a predicar el Evangelio, la misión que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. Estos hombres, déjame hacer un paréntesis, lo que estaba pasando aquí en Éfeso era que ellos estaban predicando el Evangelio, pero se cree que, o no se cree, sino que lo dice, habían sido discípulos de Juan, y Juan estaba predicando un Evangelio únicamente de arrepentimiento. ¿Okay? Pero no habían conocido lo que Jesús había venido a hacer, porque en ese entonces, acuérdate, que no había televisión, no había internet, no habían teléfonos. Entonces, lo más seguro, ellos no habían tenido una confrontación cercana con Jesús, o el mensaje de salvación en sí no había llegado, sino que ellos habían recibido únicamente el mensaje de arrepentimiento que Juan les había predicado, pero no el que Jesús les había predicado a los discípulos. Por lo tanto, Pablo, que había recibido el mensaje de parte de Dios, los confronta y les hace la pregunta: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y la respuesta de ellos es un no. Y más doloroso todavía cuando dicen, ni siquiera hemos oído hablar. O sea, que no conocían nada del Espíritu Santo. Entonces, Pablo les hace otra pregunta: ¿qué bautismo recibieron ustedes entonces? Y ahí ellos dan la respuesta, el de Juan. O sea, que ellos conocían únicamente el Evangelio que había sido predicado a través de Juan. El bautismo de Juan. Él dice, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Pero lo lindo de este pasaje es que dice que cuando Él les habla y les explica la diferencia entre el mensaje de Jesús y el mensaje de Juan, dice que ellos creyeron e inmediatamente se bautizaron. ¿Sabe por qué? Porque hubo alguien que les explicó y la fe en ellos tomó vida. Y entonces ellos creyeron y dieron el paso. Decidieron ser bautizados. Entonces, allá afuera hay personas que necesitan creer en el Evangelio, necesitan creer en el mensaje de salvación, y es nuestra responsabilidad. Y no me voy a cansar de decirlo, porque yo quiero que tú lo entiendas, lo responsable que tú eres, que el responsable de predicar el Evangelio no solo somos los pastores, no solo somos los evangelistas, sino tú que estás ahí sentado, también tienes igual responsabilidad de predicar el Evangelio para que otras personas lo escuchen y puedan creer y puedan ser bautizados en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, que vino a dar su vida por ti y por mí. Vamos al punto número 2. Punto número 2 es desarrollar una relación con Jesús. Y para ello te voy a invitar a que veamos las Escrituras en Hechos 19, del 13 al 16. Y mira, algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los demonios el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica,
les ordeno que salgan. Esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno le replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándosele sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. No solo los golpeó, no solo le dio una limpia, sino que los sacó en pelota huyendo a todos ellos. ¿Sabes por qué? Porque quisieron usar el nombre de Dios en vano. Y la Escritura dice que tú y yo no podemos usar el nombre de Dios en vano. Ellos quisieron en el nombre de Jesús expulsar demonios cuando ellos no conocían a Jesús. Por eso es que es importante que tú estreches esa relación con Dios, estreches esa relación con Jesucristo, para que cuando tú hables en el nombre de Jesucristo, los demonios se sometan. Los demonios huyen de la presencia tuya, porque el Hijo de Dios o la hija de Dios está presente. Pero si tú no mantienes una relación, o como le dicen comúnmente, un pie adentro y un pie afuera del Evangelio, entonces te corres el riesgo de que el enemigo se lance contra ti, te dé una porreada, una paliza, y salgas tú huyendo también desnudo. Pero cuando tú estreches esa relación con Dios y te conviertas en un seguidor de Cristo, y entonces entiendas que tienes que dejar ciertos malos hábitos que te impiden a ti, que te impiden el crecer espiritualmente, cuando tú dejas eso por un lado, entonces la unción y el poder del Espíritu Santo vienen sobre ti. ¿Y sabes qué? Cuando el poder de Dios está sobre ti, no importa cómo el enemigo venga. Primera de Juan, eso no está en los textos, pero te voy a decir, Primera de Juan 4:4 dice: porque el Espíritu que está en ustedes, o sea, en nosotros, es más poderoso que el que está en el mundo. Te voy a mostrar un video para explicártelo un poquito. En este video, yo no sé si tú has estado en un rodeo. En esta foto, yo no sé si tú has estado en un rodeo, ¿ok? Y has podido presenciar cuando el enemigo, o que representado en este toro, quiere devorar a uno de estos hombres. Lo que hace el que está en el lado opuesto es que se impulsa para abajo para levantar al otro que está en la otra punta, y de esa manera no lo pueda alcanzar los cuernos del toro. Entonces el toro se la trata de una punta hacia otro, queriendo alcanzar a uno de ellos, y entre ellos tienen que mantener un balance para evitar que el otro lo alcance. ¿Por qué te estoy explicando eso? Porque la Escritura nos dice a nosotros, y Dios nos hace una promesa, que Él nunca nos va a dejar, que nunca nos va a desamparar. Y aunque tú creas que estás lejos de Dios, aunque tú te sientas por el estilo de vida que estás llevando, o por la forma que te estás comportando, o lo que acabas de hacer, aunque tú no te sientas cómodo, Dios siempre está cerca y siempre está cuidado. No importa cómo tú te sientas, pero si tú has reclamado la sangre de Cristo Jesús sobre tu vida, la cobertura de Dios está sobre ti. Él te guarda, Él te protege, Él te ampara. Y cuando el enemigo venga a atacarte, la mano, la gracia de Dios te va a sostener, te va a levantar y va a impedir que el enemigo destroce tu vida. Pero eso únicamente va a pasar cuando tú decidas tener una relación con Dios. Entonces aquí mira lo que estaba pasando. Estos hombres quisieron usar el nombre de Jesús. Y es interesante que ese espíritu maligno les dice: conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? Quizás tú te has sentido o has escuchado esa pregunta que el enemigo quizás de alguna manera te ha confrontado a ti cuando querés en el nombre de Jesús orar o reprender enfermos, reprender demonios. Y tú sabes que
la relación tuya con Dios no está muy buena. Es por eso que yo quiero que la Escritura te confronte hoy en día con este mensaje y nuevamente entiendas, ¿eres un creyente o un seguidor? Los demonios entienden, conocen la Escritura y entienden la Escritura, la conocen. Entonces, el ir a una iglesia no te hace creyente. El cargar una Biblia no te hace creyente ni te hace cristiano. Es una relación íntima con Dios, porque Jesús Cristo no es religión, sino es una relación. El ser cristiano viene a establecer una relación íntima con el Hijo del Dios Todopoderoso, que vino a morir en una cruz y que está sentado intercediendo. Hoy en día sigue intercediendo por ti y por mí. Y la gracia de Él nos va a apartar a nosotros de todo mal cuando nosotros mantengamos esa relación estrecha juntamente con Él. Vamos al punto número 3. Punto número 3 es ser transformados por Jesús. Para ello vamos a ir a Hechos siempre, del 17 al 19. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Efeso, el temor se apoderó de todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata. Yo quise averiguar cuál era el valor en monedas hoy en día. No lo pude encontrar, pero la referencia me daba es que decía que una moneda de plata en ese entonces era el equivalente a un día de trabajo. Por lo tanto, si quemaron 50,000, un total de 50,000 monedas de plata, quiere decir que ahí se fueron 50,000 días de trabajo. Eso es lo que la palabra hace. Cuando la persona es transformada, no le importa lo que deja atrás, no ve el costo, no ve lo que está soltando, sencillamente entiende el llamado que Dios le está haciendo, deja todo atrás y se entrega a seguir a Jesús. Quizás a ti, por eso todavía estás en duda si eres un seguidor o un creyente, porque a ti todavía estás atado a las cosas materiales, en que te impiden a continuar. Porque estás más enfocado en lo material, estás más enfocado en tus relaciones que quizás a veces no son ni aún relaciones saludables de parte de Dios. Amistades que tú sabes que no te están ayudando a crecer espiritualmente, pero no te puedes apartar de ellos. Ni les predicas el evangelio, sino que te arrastran al estilo de vida que ellos llevan y por lo tanto te impiden que tu vida sea transformada y por lo tanto la de ellos nunca lo va a hacer. Pero en el momento que tú reconozcas que tú tienes una área débil y que necesitas entregársela a Dios y entonces tú permitas que la palabra de Dios transforme tu vida, entonces tú vas a poder llevar esa palabra o ese mensaje de autoridad a otros y van a transformar la vida de otras personas. Pero cuando tú estás cojeando, ¿cómo vas a llevar o vas a cargar a otro que esté igual que tú? Nunca lo vas a poder hacer. Pero cuando entendamos nosotros el poder que hay en la palabra y el llamado que Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros, es de que nosotros permitamos que la palabra nos transforme a nosotros. Que la persona pueda ver claro y tendido quiénes éramos nosotros antes y quiénes somos hoy. Y entonces la gente pueda ver la transformación que ha ocurrido en nuestra vida. Que ya no hablo como hablaba antes. Ya no voy a los lugares que iba antes. Ya no respondo como respondía antes. Hay muchas maneras o muchas cosas que la gente va a comenzar a notar en tu vida y en la mía cuando nosotros permitimos que sea la palabra que vaya transformando nuestras vidas. Esta gente, para haber adquirido un equivalente a un valor de 50,000 monedas en cuanto a libros, quiere decir que el negocio que ellos tenían de la adivinación era muy lucrativo. Hacía mucha plata. Ellos pudieron haber continuado con ello. Pero sin embargo, cuando vieron el poder que había en la palabra, decidieron dejar todo lo que tenían,
ser transformados y tomar la decisión de juntar todos los libros y quemarlos en público. ¿Sabes por qué? Porque querían que la gente viera, querían testificar que Dios estaba transformando sus vidas, así como quiere transformar la tuya. Porque una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo hago. Y lo que yo hago es lo que me muestra quién soy, no lo que yo digo. Entonces nosotros somos lo que hacemos, no lo que decimos. Por ello es que tú vas a entender entonces quién tú eres. Si eres un creyente porque dices que eres creyente, o eres un seguidor porque ese es tu estilo de vida. Porque eso es lo que tú haces, así es como tú te comportas como un seguidor de Cristo, así es como tú hablas, así es como tú actúas como un seguidor de Cristo. Entonces, la palabra de Dios quiere confrontarnos a cada uno de nosotros. Y yo espero que te haya confrontado en este día, porque ese es el deseo, que la palabra te confronte para que tú puedas ser transformado y puedan haber cambios en tu vida, y esos cambios también las otras personas que están afuera lo puedan ver, y no solo los puedan ver, sino que los puedan desear, y de esa manera el mensaje de salvación pueda llegar a cada uno de ellos. Tú y yo somos responsables de aquellas personas que están a nuestro alrededor, de que el mensaje llegue a las vidas de ellos y pueda transformar sus vidas, así como un día comenzó a transformar la tuya. Que Dios te bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Voy a orar y después vamos a dar 2 preguntas para discusión después del servicio. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por haberme dado el privilegio y la bendición de poder compartir tu palabra, y te ruego en el nombre de Cristo Jesús que bendigas a cada uno de los oyentes, Padre eterno de la gloria. En el nombre de Cristo Jesús te pido que nos dé la sabiduría para poder compartir el mensaje de salvación, Padre Santo, ese mensaje que transforma las vidas, Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido y te lo agradezco todo. Amén. Antes de despedirme te voy a dar dos preguntas para que puedas discutir después del servicio con las personas que escuchaste el mensaje. Y la pregunta número 1 es: ¿qué es lo que sucedía en Éfeso que le permitió a Pablo hacer milagros extraordinarios? ¿Qué sucedía ahí? Número 2, ¿qué punto te impactó más y por qué? Explícalo. Nuevamente, que Dios te bendiga, y el próximo domingo, con el favor de Dios, estaremos aquí nuevamente para concluir con la serie. Así que Dios te bendiga. Gracias por haberte quedado con nosotros. El pastor Tony estuvo hablando acerca de algo muy importante, acerca de ser un creyente y ser un seguidor. Nosotros debemos ser seguidores de Cristo. Somos cuando lo conocemos a Él, cuando servimos a Él y cuando nuestro corazón se lo entregamos a Él. Tú puedes tomar esta decisión de caminar con Él y de entregar tu corazón a Cristo. Por eso te invitamos a que lo hagas. ¿Cómo lo podemos hacer, Emily? Lo puede hacer para llenar nuestra tarjeta de conexión. Ahí alguien de nuestra iglesia se comunicará con usted y cómo de seguir esos próximos pasos. Gracias por estar con nosotros. Nos veremos la próxima semana y que Dios lo bendiga. Que Dios les bendiga.